Esta vez vamos a ver cómo hacer uso del programa Arena. Arena es un software de simulación que nos permite a nosotros demostrar, predecir cómo es que funcionan las estrategias en un sistema. Generalmente es usado en el ámbito empresarial para ver qué estrategias adoptar y ver cómo sería el supuesto desenlace de aplicar una estrategia. Entonces vamos a ver al menos un uso básico para resolver un ejercicio de simulación usando el programa Arena. Y el enunciado aquí lo tenemos. Nos dice una embotelladora de gaseosas tiene dos líneas de producción. Una embotelladora de gaseosas tiene dos líneas de producción, las de litro y las de tamaño personal. Todos los envases llegan por docenas, siguiendo una distribución Poisson de media 12 botellas con un tiempo basado en minutos. Bueno, de momento sabemos que estamos tratando una fábrica que se encarga de embotellar gaseosas y por lo tanto debe recibir como entradas botellas vacías, ¿no? Botellas de dos tipos, las que son de litro y las que son de tamaño personal. Ahora estos envases vacíos van a llegar de 12 en 12, pero siguiendo una distribución Poisson de media 12 botellas. No quiere decir que por el hecho de que dice docenas la distribución Poisson debe tener como media 12 botellas, sino que estos son datos muy aparte. Podría llegar una única botella y la distribución Poisson podría tener como media un valor distinto de 12. Por ejemplo, media 5, media 6 y que la cantidad de botellas que llegan sea 12. Es decir, son números, son valores aparte. Ahora nos dicen que el 30% de los envases que llegan son de tamaño personal. Si nos especifican que un porcentaje del total de envases que llegan es de un tipo, quiere decir que hay una única entrada. Los envases llegan juntos y luego nosotros identificamos a través de una decisión qué tipo de envase es. Si no nos dijera un porcentaje, lo más probable es que sean dos entradas distintas, una entrada para que lleguen los envases de las botellas de litro y otra entrada para los envases de las botellas de tamaño personal. Pero como nos dan un porcentaje, quiere decir que los envases llegan juntos y luego tenemos que separarlos. Entonces, de momento, lo que tendríamos que haber hecho en el programa de simulación Arena es esta parte de acá. Este primer bloque que observamos aquí, que nos dice entrada de botellas, lo encontramos nosotros aquí en los procesos básicos, específicamente el que se llama create. Entonces solamente lo arrastramos, pero debemos tener especial cuidado respecto a sus propiedades. Aquí observemos entonces, este es el nombre de la entrada de botellas en general, como ya dijimos. Este es el tipo de entidad, en este caso son botellas las que llegan. Es importante escribir aquí botellas porque por defecto viene algún otro nombre y luego podría confundirse con otro tipo de entidad. Aquí en esta zona nosotros podemos elegir si se trata de una frecuencia de llegada constante. Por ejemplo, si nos dice el ejercicio cada 3 minutos llega una botella, entonces aquí tendríamos que poner constante. Pero como nos hablan de una expresión, seleccionamos expresión y aquí seleccionamos Poisson, porque tenemos otros tipos de expresiones incluso. Y aquí, entre los paréntesis, debemos escribir la media de Poisson, que en este caso es 12 minutos. Y ahora, ¿cuántas entidades llegan en base a esa expresión Poisson? Llegan por docenas, ¿no? Esto significa justamente lo de la docena y esto es el valor de la media. Luego decíamos que debíamos incluir una decisión, que es esta que aparece aquí. Eso lo encontramos también dentro de los procesos básicos. Y aquí lo que tenemos que escribir es el porcentaje de las botellas que son de tamaño personal, que como nos dice son 30. El 30% de todas las botellas que llegan son botellas de tamaño personal. Si tuviéramos más porcentajes, solamente tendríamos que cambiar en vez de 2 a n, ¿sí? Y que sigue diciendo por chance. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos clic acá,
tuviésemos la posibilidad de agregar varios porcentajes. Pero como no es el caso, simplemente lo dejamos allí. Ahora nosotros hemos agregado 30, entonces tenemos dos posibles salidas. Debemos fijarnos entonces en la salida true y la salida false, ¿no? Lógicamente esto es la salida para el 30%, ¿no? Entonces en caso de que sea 30%, vamos a pasar al proceso que le corresponde, y en el otro caso, para las botellas que no son de tamaño personal, las que son de litro, pasamos al proceso que le corresponde. Pero hay que seguir leyendo el enunciado. Nos dice ahora que todos los envases son llenados por una única máquina llenadora, la cual demora un tiempo en minutos, basado en una distribución triangular de tiempos 1, 2 y 3 para las botellas de litro, y un tiempo constante de 1 minuto para las botellas de tamaño personal. Como el tiempo que tarda es distinto para los dos tipos de botella, obligatoriamente debo reconocer dos procesos: el proceso de llenado para las botellas de litro y el proceso de llenado para las botellas de tamaño personal. Sin embargo, dentro de estos procesos, lo que debo considerar como recurso es a la misma máquina llenadora. Entonces aquí tenemos los dos procesos: el proceso de llenado para las botellas de tamaño personal y el correspondiente para las botellas de litro. Y en las botellas de tamaño personal, aquí hemos especificado un tiempo constante de 1 minuto, tal cual nos indica el enunciado. Y siempre debemos seleccionar aquí la tercera opción, porque estamos usando recursos determinados. Siempre la tercera opción. Luego que elegimos eso, a través de Add podemos agregar recursos. De esa manera fue que agregamos un recurso llamado máquina llenadora. En el proceso de llenado de botellas de litro, de la misma manera seleccionamos la tercera opción, y al momento de que hemos agregado el recurso, aquí hemos escrito de la misma forma máquina llenadora, porque nos dice que está haciendo uso de la misma máquina para los dos procesos, y sabemos que son dos procesos porque el tiempo que tarda, dependiendo del tipo de botella, es distinto. Por ejemplo, para las botellas de litro estamos usando una distribución triangular. Nosotros tenemos un conjunto de expresiones en base a lo cual podemos expresar el tiempo que se tarda un proceso, pero si nos habla de triangular ya lo tenemos de una manera más directa para poder acceder y seleccionarlo. Y acá nos decía con valores 1, 2 y 3. Ahora si seguimos leyendo, vemos aquí que nos dice que existe un control de calidad para cada tipo de producto que demora 1 minuto. El control de calidad señala que solo el 95% pasa a la prueba, lo que quiere decir que hay un 5% de productos que son defectuosos. Las botellas que pasan a prueba son empaquetadas, pero eso ya es otro proceso muy aparte. Hay que centrarnos en lo que es el control de calidad. Aquí no nos indica que se usa una misma máquina para los procesos de control de calidad de cada producto, pero de hecho sabemos que tiene que ser dos máquinas distintas, ya que no lo especifica, y además el control de calidad es para cada tipo de producto, lo que nos indica que el control que se realiza es diferente. Por lo tanto, las máquinas tienen que ser distintas y realizar tareas distintas. Entonces tenemos dos procesos con un recurso distinto para cada proceso. No nos habla aquí del recurso que sería la máquina de control, pero ya nosotros lo asumimos. Y bueno, aquí tenemos esos procesos de control: el control para las botellas de tamaño personal y el control para las botellas de litro. Nos decía que se demoraba un tiempo constante de 1 minuto, y para las botellas de litro de la misma forma, un tiempo constante de 1 minuto. Y aunque no nos especifica acerca de los recursos, dijimos que consideraríamos dos máquinas de control distintas. Por ello tenemos la máquina controladora para botellas de tipo personal, según lo que acá nos dice,
y la máquina controladora para botellas de litro. Como ya mencionamos antes, siempre debemos seleccionar la tercera opción para agregar recursos y agregarlos a través del botón Add. Además nos decía el enunciado que luego de pasar por este control solamente el 95% pasaba la prueba. De hecho, ambos tipos de botellas pasan la prueba en base a un 95%. Nosotros podríamos juntar todo eso en una sola decisión. Sí se puede, pero de hecho no es recomendable, porque posteriormente, tal y como lo indica el enunciado, debemos empaquetar media docena para las botellas de litro y por docena las botellas de tamaño personal, lo que quiere decir que se forman paquetes por separado dependiendo del tipo de botella. Por lo tanto, como estas botellas ya están llenas y forman grupos por separado, no tiene sentido usar una sola decisión. De hecho, se puede hacer porque tienen el mismo porcentaje, pero luego tendríamos que estar identificando a través de otras opciones tal vez un poco más complejas qué tipo de entidad es. Y para evitar ello, simplemente hacemos que siga dos caminos aparte. Las botellas de tamaño personal llegan entonces a una decisión en la que el 95% pasa la prueba. Las de litro tienen el mismo porcentaje. Entonces continuemos leyendo el enunciado. Este proceso de empaquetamiento se encarga de agrupar a las botellas de litro en grupos de 6 y a las botellas de tamaño personal en grupos de 12. Nos dice además que el empaquetado demora 1 minuto para ambas presentaciones, lo que quiere decir que cada proceso se va a demorar un tiempo constante de 1 minuto. Y ahora, ¿cuál es aquel componente en arena que nos permite agrupar? Ese sería un proceso básico también, que es batch. Entonces esto es lo que hemos situado aquí en esta zona. Como decíamos, las botellas de tamaño personal en grupos de 12 y las de litro en grupos de 6. Para configurar el batch simplemente tenemos que escribir en el campo batch size el tamaño del grupo que estamos formando. Y de la misma forma se hizo para las botellas de litro. Existe además una opción que nos dice tipo para determinar si es una unión temporal o permanente. Como siguiendo el enunciado ya no hay una parte en que nos diga que tengan que separarse los grupos nuevamente, entonces definimos que es un tipo permanente de unión. Y ahora ustedes dirán, aquí estamos uniendo 12 botellas de tamaño personal, pero ¿en qué momento yo estoy especificando que se demora un tiempo constante de 1 minuto? Eso tenemos que hacerlo aparte en un componente que es llamado proceso, al igual que estos otros. Solamente en los procesos nosotros podemos agregar un tiempo de demora. Lo que quiere decir que hemos tenido que venir aquí a esta zona y usar nuevamente este proceso básico, justamente llamado proceso. Es decir, siempre que vayamos a unir grupos de entidades, lo hacemos a través de batch, pero lógicamente esta unión va a tener un tiempo de demora mientras los productos son unidos. Por lo tanto, seguidamente de un batch debe ir un proceso que se corresponda con tal unión. En este caso se ha llamado empaquetado para las botellas de tamaño personal, y hemos agregado un recurso que se llama empaquetadora personal de un tiempo constante de 1 minuto, y otro proceso para empaquetado para las botellas de litro también con un tiempo constante de 1 minuto, pero el recurso, si se fijan, es distinto al anterior. En este caso el enunciado sí nos especifica que se trata de una máquina para cada uno de los tamaños. En el caso del control no lo decía, pero podíamos deducirlo. Y así llegamos al final del enunciado,
en que nos dice que para cada tipo de producto, en un día de 10 horas, debemos determinar lo siguiente: la cantidad de botellas defectuosas, la cantidad de paquetes producidos, el tiempo promedio máximo que esperan las botellas antes de pasar al control de calidad y la utilización de los recursos. Y en estas preguntas lo importante se sitúa principalmente en esta frase: para cada tipo de producto. Es decir, yo no voy a dar 4 respuestas, sino 8. Voy a decir cuántas botellas son defectuosas para las de tamaño personal y aparte para las botellas de litro. Pero antes debemos de terminar el diagrama que estamos haciendo en arena. Aquí está lo que es el empaquetado personal y el empaquetado de litro, que tenían una demora constante de 1 minuto, como decíamos. Y aquí encontramos un dispose, que es otro proceso básico que encontramos aquí y que nos permite acabar con el programa, ¿no? Tenemos aquí salida exitosa. ¿Por qué salida exitosa? Porque también debemos incluir un dispose para las salidas malas, negativas, desechadas, las que ocurrían al momento de la prueba. El 95% pasaba, pero había un 5% que no pasaba y venía hacia una salida defectuosa. Eso lo tomamos de las salidas false de cada decisión, ya que true son los que pasan la prueba. Pero, ¿qué son estos componentes de acá? Que son como cuadrados, pero que están cortados en la esquina izquierda superior. Son simplemente otro proceso básico que aquí también encontramos, que es record, que nos permite contar la cantidad de entidades que pasan por allí. No tienen ninguna demora, no afectan los resultados del programa, simplemente nos sirven como contadores. Por ejemplo, aquí, antes de llegar a la salida exitosa, luego de haber sido empaquetadas las docenas de botellas de tamaño personal, contamos acá cuántos paquetes pasan, y luego de empaquetar un grupo de 6 para las botellas de litro, también contamos cuántos de esos paquetes se han formado. De la misma forma, la cantidad de botellas de litro defectuosas y la cantidad de botellas personal defectuosas. Como observan, aquí en sus opciones no hay mucho que modificar, simplemente debemos dejar este valor en 1, que significa contar una vez cada vez que pasan, ¿no? Esto en ciertos casos suele modificarse, pero por lo general no. Y bueno, incluso cuando vayamos a ejecutar ahora esto y veamos los resultados, hay manera de determinar cuántos paquetes de, de docenas de botellas de tamaño personal se han juntado sin usar los récords en muchos casos. Sin embargo, siempre es bueno ser específicos y escribir o insertar, más bien dicho, estos componentes que son los récords. Y otro punto importante que no debemos olvidar es hacer uso del run setup, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros escribir el tiempo de ejecución o el tiempo de simulación para nuestro diagrama. En este caso nos dice el enunciado que debe ser un día de 10 horas. Entonces escribimos aquí una única réplica, un único día y 10 horas en ese día. Si nos dijera 10 horas por día pero más días, entonces podríamos modificar o bien acá o bien acá. Y luego de haber fijado ello, simplemente tenemos que ejecutar el diagrama y ver su funcionamiento. Esta barra que aquí aparece es el factor de velocidad y nos permite determinar con qué velocidad sucede la simulación. Si por ejemplo disminuimos esto, probablemente el tiempo que tendríamos que esperar para ver los resultados sería demasiado. En la parte inferior podemos ver incluso la cantidad de horas que van transcurriendo. Aquí nos dice 1 de 1, ya que solamente es una réplica de un día justamente. Y aquí no se ha llegado, por ejemplo, ni siquiera a 1 hora y tendríamos que esperar a que lleguen las 10. Pero por lo tanto vamos a acelerar un poco, incluso un poco más. Y listo, ahora nos dice que
el tiempo de simulación ya ha sido completado y si deseamos ver los resultados. Lógicamente marcamos que sí. Y ahora vamos a dar respuesta a las preguntas. Nos dice la cantidad de botellas defectuosas. Gracias a los récords es posible consultar ello directamente aquí en lo especificado por el usuario, ¿no? Que son contadores. Y aquí tenemos botellas de litro defectuosas, botellas personales defectuosas, ¿no? Eso sería para responder la primera pregunta, para cada tipo de producto. Ahora nos preguntan la cantidad de paquetes producidos. También hemos incluido contadores para ello. Por lo tanto, aquí lo tenemos. La cantidad de paquetes sería de 37 para los paquetes de litro y de 8 para los paquetes de botellas de tamaño personal. Ahora la tercera pregunta nos dice el tiempo promedio máximo que esperan para pasar al control de calidad. Siempre que queramos ver un tiempo de espera, tenemos que venir específicamente a colas, que en inglés sería esta palabra de acá. Y como sabemos, esto significa el tiempo de espera. Como nos preguntan el tiempo que esperan para pasar al control de calidad, entonces como aquí observamos, control. ¿Por qué hay dos controles? Lo que pasa es que tenemos dos procesos de control de calidad por separado, por lo tanto el tiempo que esperan unas botellas podría ser distinto al tiempo que esperan las botellas del otro tipo. Sin embargo, aquí como vemos, el promedio o incluso el máximo y mínimo valor se mantienen en cero, es decir, nunca tuvieron que esperar las botellas para pasar al control de calidad. Nuestra respuesta sería cero para ambos tipos de productos. Y finalmente la utilización de los recursos. Como nos habla de recursos, justamente nos venimos aquí a esta zona de recursos. Y la utilización lo podemos encontrar justamente en esta primera parte que nos dice utilización instantánea. Esto es el nivel de utilización en tanto por uno. Es decir, el tiempo que se mantuvo usando la controladora para litro, que es la máquina que se encarga de hacer el control de calidad para las botellas de litro, es de 40,67%, en tanto por uno 0,4067, y así tendríamos que responder todos estos valores. Si es posible separarlos para cada tipo, y así obtendríamos estas respuestas. Para las botellas de litro, sus correspondientes respuestas, y para las botellas de tamaño personal también lo mismo, especificando que está en tanto por uno, ya que si no especificamos, lo más usual sería convertir esto en porcentajes de tanto por ciento. Como vemos acá, en utilización de recursos, la máquina llenadora es la misma que está acá y por lo tanto también lo especificamos. Y eso sería todo para tratar este problema básico. Si tienen dudas pueden comentar en el video.